El ambiente dentro de la casa de Casu estaba cargado de una tensión palpable, casi opresiva. Los ecos de la reciente amenaza seguían retumbando en su mente, como un mal presagio que no la dejaba descansar. El miedo no solo residía en la amenaza directa que había recibido, sino también en el hecho de que algo mucho peor podría estar a punto de suceder. La denuncia contra Pepe Aguilar por agresión física y tentativa de homicidio a su expareja Cristian Nodal había sido el catalizador de una cadena de eventos que la había arrastrado a una guerra personal con uno de los clanes más poderosos del entretenimiento mexicano. Durante las primeras horas tras recibir el mensaje de muerte, pensó que podría sobrellevarlo, que la simple amenaza no se materializaría en algo más. Pero a medida que los días pasaban, los actos de intimidación se volvían más visibles, más agresivos. El día antes de lo que marcaría el comienzo de su pesadilla, Casu encontró una nota en su puerta. No era simplemente una carta, sino un mensaje críptico escrito en tinta roja, casi como si la misma sangre hubiera sido utilizada para crear esas palabras. El mensaje estaba claro y directo: si no retiras la denuncia, vas a morir. El escalofrío que recorrió su espalda en ese momento fue inmediato. Sabía que se encontraba en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Durante semanas, los rumores de la influencia que tenía la familia Aguilar sobre la industria de la música y la política no habían sido más que chismes, pero ahora esas historias se volvían una realidad aterradora que la envolvía desde todos los ángulos. No podía ignorar los mensajes, ni las amenazas. A pesar de su miedo, estaba decidida a seguir adelante con su lucha. Su hija, Inti, apenas unos meses de vida, era la razón por la que no podía dar marcha atrás. No solo su vida corría peligro, sino que el bienestar de su pequeña estaba en juego. Durante la noche, en la que parecía que todo debía ser paz y descanso, el timbre de la puerta la despertó. A esa hora, nadie debía estar ahí, y mucho menos quien la amenazaba. Se levantó de la cama con rapidez, abrazando a Inti contra su pecho, el corazón latiendo a 1000 por hora. Al acercarse a la puerta con cautela, miró a través de la mirilla. No vio a nadie, solo la oscuridad de la noche. Sin embargo, la incertidumbre no la abandonó. Abrió la puerta lentamente, apenas con la suficiente luz para ver lo que había en el umbral. Al principio, no encontró más que el silencio. Pero al bajar la vista, vio una hoja arrugada en el suelo. La recogió y al leerla, su rostro palideció. El mensaje decía: sabemos cuando tu hija está sola. No estamos jugando. Su mano temblaba al sostener la carta. ¿Cómo sabían de su hija? ¿Qué querían realmente de ella? Un dolor profundo se apoderó de su pecho. Tenía miedo, pero lo que sentía en ese momento no era solo miedo, sino una furia contenida. Como si algo dentro de ella se hubiera roto por completo. No importaba lo que sucediera, no podría dejar que se salieran con la suya. Pero antes de poder pensar con claridad, un estruendo la hizo reaccionar. Un vidrio se rompió en la habitación contigua. Y el sonido metálico de un cristal cayendo al suelo la hizo saltar del susto. No era solo un vidrio roto. Era una declaración. Corrió al pasillo y al llegar a la habitación, se encontró con una de las ventanas principales destrozada. Sobre el suelo, junto a los escombros, había una piedra envuelta en otro mensaje. La unió con rapidez y en él leyó: retira la denuncia o será peor. Esta es nuestra última advertencia. En ese momento, algo dentro de Casu se rompió por completo. Ya no había vuelta atrás. La rabia se mezcló con el miedo y la angustia. Sin más tiempo que perder, comenzó a pensar en cómo proteger a su hija, cómo protegerse a sí misma. Sabía que no podía quedarse allí, sin hacer nada, esperando a que lo peor ocurriera. De repente, la idea de pedir ayuda a alguien de confianza surgió en su mente. Si algo tenía claro era que no podía enfrentar sola a esta familia. En su teléfono, marcó un número que había evitado hasta ese momento, el de Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar. Durante mucho tiempo, las dos habían compartido una relación tensa, pero ella tenía algo que Casu necesitaba: poder, influencia y, quizás, una salida. Cuando Ángela contestó, el tono de su voz fue cauteloso al principio.
como si no supiera qué esperar de esa conversación. Pero cuando Kasu comenzó a relatar todo lo que había estado sucediendo, algo cambió en la voz de Ángela. Era como si en su interior ella también estuviera cansada de lo que su padre había hecho. Hablaron largo rato, y aunque hubo momentos de tensión, Ángela finalmente le prometió que hablaría con su padre. «Esto no puede seguir así, Julieta. Mi padre está cruzando límites inaceptables. Voy a hacer todo lo que pueda para detenerlo», dijo al final de la conversación. El miedo se había apoderado de Kasu de una manera que nunca imaginó. Durante semanas, los mensajes se habían hecho más intensos, más personales. Hasta que llegó a un punto en que no podía ignorarlos. Sabía que el tiempo se agotaba y que las amenazas ya no eran solo palabras vacías. Cada correo electrónico anónimo, cada mensaje misterioso que llegaba a su teléfono, la ponía en alerta. Sintiendo que alguien la estaba observando constantemente, con un ojo invisible que la vigilaba desde las sombras. En sus peores momentos, no podía evitar preguntarse si estaba siendo seguida, si sus pasos eran monitorizados. Se sumía en una paranoia silenciosa, a medida que el constante temor de que algo pudiera sucederle a ella o a su hija se intensificaba. Las amenazas no solo provenían de los medios de comunicación, que ya se habían volcado contra ella con la intención de destruir su reputación, sino también de las sombras de aquellos que operaban en las esferas de poder. En ocasiones, los correos eran tan detallados, tan específicos, que le resultaba difícil no creer que los agresores tenían acceso a su vida privada. ¿Cómo sabían qué ruta tomaba para ir al trabajo? ¿Cómo podían conocer los horarios exactos en que salía o regresaba a casa? La sensación de vulnerabilidad era total, y el miedo se convertía en un compañero constante, acechando cada rincón de su vida. Desde la cotidianidad de sus quehaceres hasta las decisiones más trascendentales que ahora debía tomar. En las semanas que siguieron, las amenazas se volvieron más directas. Kasu comenzó a recibir llamadas en las que se le advertía que abandonara la lucha, que desistiera de la demanda que había presentado contra la familia Aguilar, de las acusaciones que había lanzado al público, de los juicios mediáticos que había decidido enfrentar. A cada llamada, el tono se volvía más áspero, más agresivo. La advertencia era clara: si no dejaba de lado su cruzada por la justicia, las consecuencias serían fatales. A lo largo de las noches en las que Kasu se desvelaba, se preguntaba si esas amenazas eran vacías, si estaban diseñadas para asustarla, o si realmente existía el riesgo de que alguien de la poderosa familia Aguilar estuviera dispuesto a hacerle daño, a pagar para que todo esto se detuviera. Pero más allá de las amenazas físicas, Kasu también tenía que lidiar con la presión psicológica que la familia Aguilar le imponía. No solo se trataba de las amenazas directas, sino también del ataque constante a su reputación. En los medios, la familia trataba de destrozarla. Se aseguraban de que cada detalle de su vida personal, cada aspecto que pudiera manchar su imagen, fuera sacado a la luz de la manera más humillante posible. Se construía una narrativa en la que ella era la villana, la mentirosa, la persona que había intentado destruir a una familia de renombre sin motivo alguno. A medida que los días pasaban, Kasu veía cómo su nombre se convertía en una especie de chivo expiatorio de una guerra que ni siquiera había comenzado de su parte, pero que, sin embargo, le había costado todo. Sus redes sociales estaban plagadas de insultos, calumnias, ataques que no dejaban de lacerar su autoestima. En cada rincón del ciberespacio se tejía una tela de araña destinada a despojarla de su dignidad, de su paz mental, a someterla a un sufrimiento constante que parecía no tener fin. Para Kasu, la lucha en los tribunales había sido la última esperanza de obtener justicia. Pero el proceso judicial era largo, complicado y lleno de obstáculos. Había días en que sentía que el sistema mismo estaba en su contra. Los abogados de la familia Aguilar sabían cómo mover las piezas a su favor, cómo manipular la información, cómo retrasar todo el proceso hasta que la presión sobre ella fuera insoportable. Cada vez que se presentaba en la corte, Kasu sentía que algo se le escapaba de las manos. Las pruebas que había reunido, los testimonios que había presentado, parecían diluirse frente al poder económico y mediático de la familia.
como si su lucha fuera inútil frente a la maquinaria de la injusticia. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo le decía que no podía rendirse, que debía seguir adelante, que la verdad tenía que prevalecer. La semana previa a la rueda de prensa que había convocado para dar a conocer su versión de los hechos fue uno de los periodos más duros de su vida. Casu se sentía atrapada, más que nunca, entre el miedo y la necesidad de hablar, entre la amenaza de una posible represalia y la esperanza de que el mundo conociera la verdad. Había pasado noches enteras preparando su declaración, repasando las palabras una y otra vez, tratando de encontrar la manera de comunicar la gravedad de su situación sin desmoronarse ante la cámara. El miedo a ser malinterpretada, el temor a que sus palabras fueran tergiversadas una vez más, la atenazaban, pero sabía que debía hacer el esfuerzo. No podía permitir que todo se redujera a una pelea de poder, a un enfrentamiento mediático. Ella estaba luchando por algo mucho más grande, por la justicia, por la integridad, por su dignidad y la de su hija. El día de la rueda de prensa llegó, y Casu se presentó ante las cámaras con una serenidad que, aunque superficial, estaba llena de determinación. Sus ojos reflejaban una fuerza inquebrantable, una mujer decidida a exponer lo que había estado viviendo, a ponerle nombre y apellido a la injusticia que había marcado su vida en los últimos meses. Frente a los periodistas, en un mar de luces y flashes, Casu narró su versión de los hechos. La manipulación de los medios, las amenazas, la violencia verbal y psicológica, el daño a su imagen pública. Expuso cada uno de los detalles con una claridad impresionante, pero también con una emoción contenida que solo los más cercanos a ella podían percibir. Habló sin temor, aunque su cuerpo no dejaba de temblar por dentro, consciente de que cualquier palabra mal dicha podía ser utilizada en su contra. A pesar del miedo que la carcomía por dentro, Casu sabía que no podía volver atrás. Era el momento de decir la verdad. La rueda de prensa se convirtió en un parteaguas en su vida, un antes y un después. Por fin, el mundo podía escucharla sin la distorsión de los intereses ajenos. Las primeras reacciones no fueron fáciles. Mientras algunos la aplaudían por su valentía, otros la descalificaban, la atacaban con más fuerza. Sin embargo, lo que Casu no podía prever era que, a partir de ese momento, su lucha dejaría de ser un acto aislado, una batalla solitaria. Pronto, se dio cuenta de que, aunque la familia Aguilar aún tenía poder, no podían controlar todo el mundo. El apoyo que comenzó a recibir de la gente fue inesperado, pero profundamente reconfortante. La misma plataforma que había usado la familia Aguilar para difamarla se llenó de mensajes de apoyo, de personas que aplaudían su coraje y le ofrecían su respaldo incondicional. En un par de días, los comentarios comenzaron a cambiar. Aquellos que alguna vez la habían atacado en los foros y redes sociales, comenzaron a cuestionar las versiones que los medios tradicionales les ofrecían. Los testimonios de aquellos que la conocían comenzaron a ganar peso, y por primera vez Casu se dio cuenta de que la verdad estaba tomando fuerza, que el mensaje de justicia estaba resonando. Aunque la batalla era larga y compleja, y aunque sabía que la familia Aguilar aún tenía suficientes recursos como para hacerle la vida imposible, la sensación de no estar sola la impulsó a seguir adelante con más fuerza que nunca. El temor a las represalias seguía acechando, pero cada vez era más claro que su lucha ya no solo era por ella, sino por todas las personas que se sentían impotentes ante el abuso del poder. Cada testimonio que se sumaba a su causa, cada persona que se unía a su batalla, le daba la confianza para seguir luchando. Sin embargo, el peligro seguía presente y Casu no podía relajarse ni por un segundo. Sabía que la familia Aguilar no descansaría hasta silenciarla, hasta que todo quedara en el olvido. Pero ella también sabía que la verdad tenía un poder que, aunque silencioso en ocasiones, siempre logra encontrar su camino. Pero mientras Casu trataba de obtener apoyo, en el rancho Aguilar, las cosas tomaban un giro distinto. Pepe Aguilar, enterado de la denuncia y de la presión mediática que comenzaba a surgir a su alrededor, no podía ocultar su frustración. Su despacho en su casa, con muebles de madera oscura y una atmósfera de poder y autoridad, se convirtió en el centro de operaciones para intentar salvar lo que quedaba de su reputación.
los mensajes de la denuncia de Casu habían llegado a los oídos de todos. En el rancho, la noticia de que su hija había sido denunciada por violencia, por tentativa de homicidio, cayó como un rayo. Pepe, sentado detrás de su gran escritorio, comenzó a revisar los documentos legales con una furia contenida. No podía permitir que algo tan grave manchara su nombre ni el de su familia. Sabía que si perdía ese caso, la carrera que tanto había trabajado por construir quedaría destruida. El futuro de los Aguilar estaba en juego, y eso lo llevaba a un punto de no retorno. Como un hombre que había pasado toda su vida en los escenarios, siendo aclamado por multitudes, no estaba dispuesto a perder su poder por una simple denuncia. Reunió a sus hijos, Emiliano y Leonardo, para discutir la situación. La estrategia estaba clara: ¿usarían toda su influencia en los medios para manipular la opinión pública? Desacreditar a Casu, mostrarla como una persona sin escrúpulos, como una manipuladora. Sabía que en el mundo del espectáculo, las apariencias podían ser mucho más poderosas que la verdad. Si ella quiere guerra, la tendrá, murmuró, su voz llena de determinación. No permitiré que una mujer como ella destruya lo que hemos construido durante tantos años. Vamos a aplastarla. Pero a pesar de las amenazas y manipulaciones, Casu no cedió. Su decisión era firme. Contactó a expertos legales, se rodeó de un equipo de defensa competente y comenzó a recopilar pruebas. Fotografías de las lesiones que Cristian Nodal había sufrido, informes médicos que detallaban su estado de salud tras el ataque, y testimonios clave que confirmarían lo que había sucedido. En un evento de prensa que organizó para hacer frente a la situación, presentó las pruebas de manera pública. Frente a las cámaras y los reporteros, no solo habló en defensa de sí misma, sino también en defensa de la verdad, por la justicia que tanto necesitaba. Su postura era firme, su discurso claro. No me voy a detener hasta que se haga justicia, no solo por mí, sino por mi hija, por Cristian, quien está luchando por su vida. Esta lucha es por todos los que han sido abusados y callados, dijo con una voz que resonó con fuerza en todo el país. A medida que los días pasaban, la guerra entre Casu y los Aguilar alcanzaba nuevas alturas, involucrando no solo a los medios de comunicación, sino también a figuras políticas que se vieron obligadas a intervenir. Mientras Casu luchaba por exponer la verdad, la familia Aguilar no se quedó de brazos cruzados. La batalla no solo era legal, sino también mediática, con ataques en las redes sociales, declaraciones públicas y un sinfín de maniobras para ganar terreno. Los medios se convirtieron en el campo de batalla donde ambos bandos libraban su guerra. Sin embargo, en todo este caos, lo único que Casu deseaba era encontrar un equilibrio, algo de paz, para poder asegurar un futuro para su hija, alejado de la sombra de aquellos que intentaban destruirla. Pero el destino, como siempre, parecía estar trazando su propio camino. Uno mucho más oscuro y peligroso del que nadie podría predecir el final. El proceso judicial, que en sus primeros momentos había parecido una ruta llena de posibilidades para que Casu lograra por fin la justicia, se transformó rápidamente en un desgaste tanto físico como emocional. Los abogados de la familia Aguilar, expertos en maniobras legales que bordeaban la astucia, continuaban atacando con una serie interminable de tácticas dilatorias. Casi cada semana, Casu se veía obligada a enfrentarse a una nueva apelación, a una nueva estrategia que amenazaba con prolongar el juicio indefinidamente. Con cada movimiento, la familia Aguilar parecía burlarse de la justicia, como si las reglas del juego no fueran aplicables para ellos. Estos abogados no solo luchaban en los tribunales, sino que también lo hacían en los medios de comunicación, donde lograban crear una narrativa que oscurecía la verdad y proyectaba a Casu como una mujer inestable, como una víctima de sus propias paranoias. A menudo, cuando las cámaras la enfocaban, Casu podía sentir cómo el peso de la mirada pública la aplastaba, como la carga de ser vista como la antagonista de esta historia no solo venía de los abogados de los Aguilar, sino de una gran parte de la sociedad que aún creía en la apariencia de poder y riqueza de esa familia. Esa constante exposición la hizo sentir, más que nunca, que no solo estaba luchando contra una familia poderosa,
sino contra todo un sistema que, por mucho que pretendiera ser imparcial, estaba profundamente inclinado hacia los intereses de los ricos y los poderosos. Pero en medio de esa constante batalla judicial y mediática, algo comenzó a cambiar en el corazón de Kasu. Algo dentro de ella, que inicialmente parecía estar a punto de quebrarse bajo la presión, comenzó a resurgir con una fuerza renovada. Comenzó a comprender que este proceso no solo era su lucha, sino la lucha de todos aquellos que, como ella, se habían visto atrapados en una telaraña de mentiras, abuso y corrupción. Durante todo ese tiempo, los abogados que representaban a la familia Aguilar no solo utilizaban las artimañas legales, sino que se convirtieron en expertos en crear escenarios de intimidación psicológica. A veces, Kasu llegaba a los tribunales y encontraba que los espacios estaban repletos de personas que no conocía, de miradas frías y calculadoras que parecía que la observaban con la intención de quebrantar su espíritu. El proceso judicial, que al principio era un medio para alcanzar la justicia, se convirtió rápidamente en una herramienta de tortura emocional. Las estrategias de los abogados de los Aguilar eran tan refinadas que, en muchas ocasiones, parecían no solo prolongar el proceso, sino también hacerla dudar de sus propios recuerdos y convicciones. En más de una ocasión, Kasu se preguntó si realmente tenía las fuerzas suficientes para seguir luchando, si no había llegado al punto de no retorno, donde el precio de la justicia era simplemente demasiado alto. Fue en ese momento crítico, cuando la esperanza parecía desvanecerse por completo, cuando un giro inesperado le dio a Kasu una razón más para seguir adelante. Un pequeño equipo de abogados pro bono, un grupo de profesionales jóvenes, apasionados por la justicia social, decidió unirse a su causa. Aunque no eran grandes nombres en el mundo del derecho, su integridad, su compromiso con la verdad y su valentía fueron exactamente lo que Kasu necesitaba en ese momento. Estos abogados, aunque menos experimentados en comparación con los que representaban a los Aguilar, no conocían el miedo. Para ellos, la lucha por la justicia no era solo un caso legal, sino un llamado moral. Sabían que si no luchaban por Kasu, estaban permitiendo que un sistema corrupto continuara reinando sin ser cuestionado. Este equipo de abogados se sumergió en la investigación de las prácticas ilegales de la familia Aguilar, empezando a descubrir no solo las manipulaciones dentro del caso que les afectaba, sino también las redes de corrupción que se extendían por todo el país. Había muchas más personas involucradas en el juego sucio de los Aguilar de lo que Kasu había imaginado en un principio. Y poco a poco, comenzaba a entender la magnitud de lo que había desatado sin quererlo. A lo largo de los meses, los nuevos abogados de Kasu fueron armando piezas del rompecabezas que revelaban una red de influencias políticas y empresariales que parecía imposible de desafiar. Pero, por cada capa de poder que los Aguilar ocultaban, el equipo de defensa de Kasu seguía desvelando secretos aún más oscuros. Kasu ya no veía este proceso como una simple venganza personal, su lucha había escalado a algo mucho más grande. Una denuncia pública de un sistema que había sido cómplice de la injusticia durante años. Con cada avance que lograba su equipo, Kasu sentía que estaba pisando un terreno cada vez más peligroso. Las amenazas contra su vida se intensificaron. La constante vigilancia, los extraños movimientos de vehículos que se detenían a su alrededor, los mensajes anónimos que recibía en su correo electrónico, todo comenzaba a indicar que los Aguilar no solo se jugaban una fortuna en este juicio, sino que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para callar cualquier voz que desafiara su poder. Pero lo que Kasu no sabía en ese momento es que la red de corrupción que había empezado a desenredar no solo estaba vinculada a la familia Aguilar, sino a personajes poderosos de toda una clase política y económica que temían que su mundo comenzara a desmoronarse. Y así, la lucha de Kasu se transformó en una especie de guerra silenciosa, donde los ecos de su voz resonaban a través de un sistema que comenzaba a quebrarse. Pero con este poder también venía el riesgo. Kasu entendió que, a medida que la verdad salía a la luz, el peligro aumentaba. Estaba expuesta más que nunca a un sistema dispuesto a todo por proteger a los pocos que se mantenían en la cima. A pesar de las amenazas constantes, Kasu encontró una fuerza renovada dentro de ella.
La indiferencia que había sentido por parte de la sociedad y la constante crítica de aquellos que consideraban que su causa era demasiado pequeña para interferir con los grandes intereses económicos y políticos ya no le afectaba. En su corazón, Kasu sabía que lo que estaba en juego era mucho más importante que su propia seguridad. Ella era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Uno que representaba a todas aquellas personas que no tenían voz. Cada vez que una de sus historias era compartida por los medios o se incluía en las declaraciones de testigos protegidos, Kasu se sentía más respaldada. Había una red que se estaba formando, una red que conectaba a las víctimas y les daba la oportunidad de exponer lo que durante tantos años había permanecido oculto. A través de los testimonios, cada vez más personas se unían a su causa, lo que aumentaba las probabilidades de que, finalmente, los Aguilar pudieran ser derrotados. Los testimonios de otras víctimas se convirtieron en piezas clave de la investigación, demostrando que la familia Aguilar no solo era culpable de los crímenes que se les imputaban en este juicio, sino de una larga lista de abusos que se habían perpetrado durante años. La historia de Kasu, que una vez había comenzado como la lucha de una sola mujer contra una familia poderosa, ahora se estaba convirtiendo en un símbolo para muchos. Había adquirido un poder colectivo, un poder que trascendía las fronteras de su caso y que hablaba de la necesidad de cambiar las estructuras de poder de la sociedad. Sin embargo, el camino hacia la victoria aún no estaba claro, y las amenazas nunca desaparecieron. Kasu no solo debía luchar en los tribunales, sino también contra los intentos de silenciarla, de someterla a una presión que, si bien antes parecía quebrarla, ahora solo la fortalecía. A cada paso que daban sus abogados, a cada testimonio que se presentaba, el sistema se veía más acorralado. Pero con cada avance, la batalla se volvía más peligrosa. Kasu sabía que la clave no era solo ganar el juicio, sino exponer al mundo todo lo que había sido ocultado por los Aguilar y sus aliados. Las tensiones alcanzaron su punto más álgido cuando los ataques a la integridad física de Kasu comenzaron a ser más directos. Un día, mientras caminaba hacia su coche después de una audiencia, un extraño se le acercó y le susurró al oído: «No creas que saldrás viva de esto». Esa amenaza la sacudió profundamente, pero también la hizo más consciente de lo que estaba en juego. Ya no solo se trataba de ganar un juicio, se trataba de demostrar que el sistema podía ser desmantelado, que los corruptos podían ser detenidos. Kasu sintió que su misión era aún más importante que ella misma, que el futuro de muchas personas dependía de lo que sucediera en los próximos días. En ese momento, se dio cuenta de que, si bien el camino era incierto y peligroso, ya no podía detenerse. La justicia, la verdad, estaban por encima de todo lo que pudiera hacerla dudar. Su determinación creció más que nunca, y su lucha se convirtió en un faro de esperanza para todos los que luchaban en silencio.